nos permite estar aquí. Gracias por apoyarnos, gracias por orar por nosotros, gracias por todos aquellos que estáis bendiciendo este ministerio. Este ministerio no es nuestro, es de Dios. Esta casa, este altar es de Él, y si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿vale? Estamos viendo a lo largo de todo este tiempo mucho fruto en gente que están siendo liberada, que están siendo transformadas, se están pasando muchas cosas. Así que gloria a Dios por ello, porque eso es lo principal, ¿no? A fin y al cabo. Así que bueno, yo quiero entregarte en esta tarde una revelación que puede cambiar completamente la manera en la que tú ves tu vida, tu familia, tu ministerio, tu relación con Dios. Porque muchas veces el problema del creyente no es la falta de amor por Dios. Hay mucha gente que ama a Dios, hay mucha gente que desea servir a Dios, mucha gente que ora, que ayuna. Pero el verdadero problema es la falta de conocimiento. Y cuando falta conocimiento, las personas terminan viviendo muy por debajo de aquello que Dios le ha entregado. Pues Juan, quédate, escucha esto. Escucha esta palabra. Dice la Escritura que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, no porque Dios no haya hablado, no porque Dios no haya provisto, no porque Dios no haya dado promesas. Perece porque el pueblo no conoce su identidad, quién es, lo que posee, la autoridad que ya le fue delegada. Y cuando una persona desconoce su identidad, termina viviendo como un esclavo en un territorio donde Dios lo llamó a gobernar. Presta atención. Termina pidiendo permiso para ocupar un lugar que ya le fue entregado por el Señor. Termina viviendo con miedo en un territorio donde debería de estar caminando con autoridad. Por eso yo quiero que tú abras tu corazón hoy en esta tarde, porque voy a entregarte principios del reino, llaves espirituales. Yo voy a entregarte verdades que pueden abrir puertas que han permanecido cerradas durante años. Yo no lo sé. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás pasando? Quizás has estado peleando batallas que no te correspondían. Quizás has estado cargando pesos que Dios nunca te asignó. Quizás has estado, no sé, viviendo preocupado, ¿no? Por cosas que ya no están bajo la cobertura. No lo sé. Pero cuando tú realmente entiendes la asignación que el Señor te ha dado a ti, cuando tú entiendes tu jurisdicción espiritual y cuando tú descubres el territorio que Él puso bajo tu responsabilidad, sí o sí algo cambia dentro de ti. Desaparece ya esa mentalidad de víctima, desaparece la inseguridad, desaparece la confusión y comienzas a caminar como alguien que sabe quién es, a quién pertenece y a qué autoridad le ha sido delegada. Por eso yo estoy convencido que cuando termine esta enseñanza, muchos no van a volver a verse de la misma manera que se han visto antes. Porque cuando un hijo, una hija de Dios, descubre el territorio que el Señor le ha entregado, comienza verdaderamente a gobernarlo para la gloria de Dios, si recibes esta palabra. Amén. Fíjate lo que dice Job capítulo 1, verso 10. Ya sabemos, ¿no? Job, capítulo 1, cómo Satanás se presenta delante de Dios. Y en el verso 10 le dice: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. O sea, fijaros aquí, porque Satanás reconoció una verdad que muchos creyentes todavía no han entendido, todavía no han comprendido con toda la totalidad. O sea, tú lees la Biblia, pero realmente parece que no entiende, no profundiza. O sea, lo pasan por alto. O sea, ahí había un límite que él no podía cruzar. Había una frontera establecida por Dios. Había una jurisdicción protegida por el cielo. O sea, había una zona donde el reino de Dios gobernaba con tal autoridad que el enemigo no podía actuar libremente. O sea, el diablo conocía perfectamente dónde terminaba su permiso y dónde comenzaba el gobierno de Dios. Por eso,
Muchos hijos de Dios viven más conscientes del poder del enemigo que del poder del vallado que Dios ha establecido sobre ellos. Dios mío, Satanás, fíjate, lo primero que lo que él señaló, lo que él dijo, le dijo, lo has cercado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el enemigo estaba reconociendo que había una cobertura sobrenatural alrededor de la vida de aquel hombre, la vida de Job. Y fíjate, y Satanás menciona varias áreas, no solamente una, porque no solamente habló de Job, habló de su casa, habló de sus hijos, habló de sus siervos, de sus bienes, de sus posesiones, de todo lo que tenía. O sea, el vallado no cubría solamente a la persona, cubría todo aquello que estaba bajo su administración. ¿Qué tal, Milton? Un abrazo, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque el cerco está relacionado con la responsabilidad. Donde Dios te da responsabilidad, también te concede autoridad. Donde Dios te entrega una asignación, también te libera respaldo. Donde Dios te entrega un territorio, también te establece protección. O sea, su hogar estaba bajo el orden de Dios, sus recursos estaban bajo el orden de Dios, su familia incluso estaba bajo el orden de Dios. O sea, su vida estaba alineada con el Señor y como consecuencia existía un cerco espiritual alrededor de todo aquello. O sea, el cerco no apareció así por casualidad, era el resultado de una vida alineada, era el fruto de una relación profunda con Él. Y dice la palabra en el capítulo 1 que Job era un hombre íntegro, caminaba rectamente delante de Él. O sea, su corazón pertenecía al Señor. Y por eso el vallado que él tenía no era simplemente una muralla, era una declaración celestial. Era que el cielo estaba diciendo, este territorio está bajo mi gobierno, tú no puedes pasar por aquí. Por eso el enemigo no podía entrar libremente en absoluto, porque cuando Dios gobierna un territorio, el infierno encuentra límites. Cuando Dios reina en una casa, el enemigo encuentra resistencia. Dios mío, cuando Dios reina en una vida, las tinieblas encuentran fronteras. Cuando Dios reina en una familia, el enemigo encuentra una muralla. Y hermano, escúchame, todo creyente posee una jurisdicción espiritual. Porque muchos creyentes piensan que la vida cristiana consiste simplemente en sobrevivir hasta que Cristo regrese. No, escucha esto. El diseño de Dios siempre fue el gobierno. Porque desde Génesis vemos al Señor entregando territorios, entregando responsabilidades, entregando dominios, entregando administración. Por eso Dios le dijo a Adán, señoread. Fijamos, hagamos al hombre, al ser humano, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice para que domine, o sea, para que señoree sobre los peces del mar, las aves, los animales domésticos, sobre los reptiles, sobre todo. ¿Estáis conmigo, hermano? O sea, la primera asignación del hombre fue gobernar, fue administrar, fue ejercer autoridad bajo la dirección de Dios. Por eso, cada creyente posee una jurisdicción espiritual. Existe un territorio que Dios te ha confiado. ¿Y qué incluye ese territorio? Tu territorio, ¿qué incluye? Incluye tu relación con Dios, incluye tu mente, incluye tus decisiones, incluye tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tus recursos, tu negocio, tus enseres, tus propiedades, tu ministerio, tu llamado, las personas que Dios ha puesto bajo tu cuidado, todo eso, ese es tu ámbito de gobierno, ese es tu campo de administración. Ese es tu espacio de autoridad y dentro de ese espacio Dios espera que tú gobiernes. O sea, el creyente no fue diseñado para vivir como víctima, porque hay muchos hijos de Dios que siempre están reaccionando constantemente a los problemas, reaccionan al ataque, a la crisis, reaccionan a las circunstancias, reaccionan al miedo, pero la mentalidad del reino es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Escucha esto. Dios no te llamó a vivir como víctima. Dios te llamó a ejercer gobierno espiritual. O sea, la iglesia no fue diseñada para esconderse. Fue diseñada para manifestar el reino.
Porque fuimos llamados a representar al Rey. O sea, no fuimos llamados a vivir con miedo, a vivir aterrados. Fuimos llamados para caminar en autoridad. Por eso Jesús dijo, toda potestad me he dado arriba en los cielos y la tierra. Y posteriormente delegó esa autoridad a sus discípulos. Amén. Pero fíjate, el enemigo respeta las jurisdicciones. Porque una de las revelaciones más tremendas del libro de Job es que Satanás tuvo que presentarse delante de Dios. No pudo actuar por su cuenta. No pudo tocar a Job libremente. No pudo atravesar el vallado. No pudo ignorar los límites establecidos por Dios. Pero el problema de muchos creyentes hoy es que viven con la sensación de que el enemigo puede hacerle cualquier cosa cuando ellos quieran. No, o sea, cuando él quiera. No, para nada, en absoluto. Porque eso no fue lo que ocurrió con Job. El enemigo lo reconoció y dijo, lo has cercado. Le dijo al Señor, lo has cercado. En otras palabras, yo no puedo entrar, yo no puedo tocarlo, yo no puedo actuar libremente. Hay una frontera delante de mí que me detiene. ¿Estáis conmigo? ¡Wow, Dios mío! Y el problema que tiene el enemigo hoy sigue siendo el mismo. Lo que frustraba a Satanás en los días de Job le sigue frustrando hoy también. Porque el problema no era Job. El problema era el cerco, el problema era la cobertura, el problema era el gobierno de Dios sobre aquel territorio. Por eso el enemigo trabaja constantemente intentando producir brechas, intentando introducir desobediencia, intentando introducir amargura, pecado, orgullo. ¿Por qué? Porque sabe que una brecha puede producir consecuencias externas. Porque mientras el vallado permanece firme, el enemigo encuentra límites. Dios mío, cuando tú entiendes realmente esto, desaparece el miedo. La revelación del vallado produce descanso, produce confianza, produce seguridad. Y no es una confianza basada en la carne. No es una confianza basada en las experiencias, en las emociones. Es una confianza basada en Él, en Dios. ¿Por qué? Porque sabes quién te protege, sabes quién te llama, quién te sostiene, quién gobierna tu territorio. Sabes quién puso el vallado. Y si fue Dios quien levantó ese muro alrededor de tu casa, de tus propiedades, de tu vida, ningún poder de las tinieblas podrá derribarlo sin su permiso. Dios mío. Un creyente maduro no vive obsesionado con el diablo, vive consciente del Señor. No vive constantemente mirando demonios por todos lados. Vive mirando al Rey, puesto los ojos en Jesús, no en el hechicero de la esquina, no en el brujo de abajo, no, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando tú entiendes quién ha levantado tu vallado, deja de caminar en temor y comienzas a caminar en autoridad. Y cuando tú caminas en autoridad, el reino de Dios se manifiesta dentro del territorio que Él te ha confiado a ti. Por eso ellos tienen pavor, son ellos los que tienen miedo, son ellos los que tiemblan, tú no. Tú tienes que entender esto, hermano, tú tienes que entender esto. Porque también una de las verdades más importantes de toda la Escritura es que Dios gobierna mediante autoridad delegada. Escucha esto, presta atención. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis vemos al Señor estableciendo representantes, estableciendo administradores y mayordomos que ejecutan su voluntad sobre la tierra. Cristo es el Rey Supremo, Cristo es el Señor de todo, pero el reino opera mediante hombres y mujeres a quienes les confía una asignación específica. Por eso el Señor colocó a Adán en el huerto. Por eso Dios llamó a Abraham, Dios levantó a Moisés, por eso Dios ungió a David, por eso estableció profetas, jueces, sacerdotes y reyes. O sea, el diseño de Dios siempre ha sido involucrar a sus hijos en la administración de su reino. Y cuando alguien realmente entiende esto, deja de verse simplemente como un asistente del reino y comienza a verse como un administrador de aquello que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. O sea, la pregunta no es ¿qué hará Dios? La pregunta es ¿qué me ha delegado a mí Dios para hacer? ¿Estáis conmigo, hermanos? Porque existen cosas que el Señor hará directamente, pero existen otras que decidió realizar a través de la obediencia de sus hijos. Porque todo creyente es un administrador del reino. Vuelvo a repetirlo.
Todo creyente es un administrador del reino. Todo creyente. Dilo. Dilo, yo soy un administrador del reino. Vamos, díselo. Decláralo con tu boca. Yo soy un administrador del reino. Escucha esto. Muchos piensan que la autoridad espiritual simplemente es reprender demonios y ya está. Pero eso no se queda ahí, hay mucho más. Se manifiestan los demonios, no soportan la palabra. Escucha esto. Muchos piensan que simplemente la autoridad es reprender demonios, pero no, para nada, va mucho más. La autoridad del reino es mucho más amplia. La autoridad del reino consiste en administrar correctamente aquello que Dios te ha confiado. Porque gobernar significa administrar. Gobernar significa establecer el orden. Gobernar significa representar la voluntad del rey dentro de una jurisdicción determinada. Por eso, un padre gobierna espiritualmente su hogar. Por eso, un pastor gobierna espiritualmente la congregación que Dios le ha entregado. Por eso, un creyente gobierna su vida, sus decisiones y su caminar con Dios. Por eso, la verdadera autoridad siempre está ligada a una responsabilidad. Ahora, escucha esto. La Escritura declara que hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Él, para Dios. Hemos sido constituidos reyes y sacerdotes para Dios. O sea, presta atención a esto. Son dos funciones totalmente inseparables. Escucha esto. Porque el sacerdote representa al hombre delante de Dios, pero el rey representa a Dios delante de los hombres. Vuelvo a repetirlo, escucha esto. El sacerdote representa al hombre delante de Dios, pero el rey representa al hombre representa a Dios delante de los hombres. Por eso el sacerdote intercede, pero el rey establece. El sacerdote ministra, pero el rey gobierna. El sacerdote busca el rostro de Dios y el rey ejecuta la voluntad de Dios. Por eso el creyente que realmente entiende esto, aprende a moverse en ambas dimensiones. Ojo, en ambas dimensiones. Primero entra en la presencia y después sale con dirección. Primero recibe instrucciones y después establece orden. Primero escucha al Señor y después actúa conforme a lo que ha escuchado. Porque la autoridad tiene una voz. O sea, la verdadera autoridad posee una voz. Cuando Dios habló, el universo se creó. Cuando Jesús calmó la tormenta, habló. Cuando reprendió la fiebre de la suegra de Pedro, habló. Cuando expulsó demonios, habló. Cuando llamó a Lázaro, habló. O sea, la autoridad se expresa mediante palabras. Por eso el enemigo siempre va a intentar contaminar la boca de los creyentes. Porque entiende que la boca revela quién gobierna el corazón. Y un creyente que constantemente, escucha esto, habla derrota, fracaso, temor, desesperanza, está debilitando la atmósfera que él debería estar edificando. O sea, porque no se trata de simplemente de repetir frases vacías, se trata de declarar aquello que Dios ha dicho. Porque cuando el creyente habla conforme a la voluntad de Dios, su voz se convierte en un instrumento del reino. Fíjate que Jesús conocía las necesidades de las personas. Jesús conocía sus enfermedades, conocía sus dolores, conocía sus luchas. Sin embargo, muchas veces Jesús preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Desea una respuesta, desea que cooperen. ¿Por qué? Porque el reino funciona mediante acuerdo. Escucha esto. Dios no trata a las personas como objetos, las trata como hijos responsables. Por eso Jesús provocaba una respuesta. El paralítico debía levantarse. Bartimeo debía expresar su petición. Pedro tenía que salir de la barca. O sea, la intervención de Dios y la respuesta humana caminaban juntas. Por eso el reino opera mediante acuerdos. Jesús entraba donde era recibido. Jesús ministraba donde encontraba apertura. Obraba donde encontraba fe. Por eso la incredulidad cierra puertas.
Pero la fe crea ambientes de cooperación con el propósito de Dios. Y cuando una persona pide oración, está manifestando apertura. Cuando una persona busca ayuda, está expresando consentimiento. Cuando una persona clama al Señor, está invitando a que Dios intervenga. Por eso, muchas veces el milagro ocurre antes de la respuesta visible. Ocurre mucho antes. Ocurre cuando el corazón decide abrirse delante de Dios. Ahora bien, tener autoridad no significa actuar sin dirección. Tener autoridad significa actuar bajo dirección, porque los grandes hombres de Dios entendieron esto perfectamente. David consultaba continuamente al Señor, incluso después de grandes victorias, después de años de experiencia, después incluso de haber recibido promesas extraordinarias. Consultaba, David preguntaba, David esperaba instrucción, dependía totalmente de él. Por eso, no toda batalla es tu batalla. Y el error que cometen muchos creyentes es intentar resolver problemas por los cuales nunca fueron enviados. Quieren cargar con responsabilidad ajena. Quieren corregir a personas que Dios no les ha asignado. Quieren intervenir en asuntos donde no recibieron dirección. Quieren pelear guerras que no les corresponden. Y por eso terminan agotados, terminan frustrados, terminan confundidos, no lo sé. ¿Por qué? Porque la autoridad funciona dentro de la asignación. Fíjate, David tenía autoridad para enfrentar a Goliat. Por eso la victoria siempre está conectada con la asignación de Dios. Cuando Dios te envía, también te respalda. Cuando Dios te dirige, también te sostiene. Cuando Dios te asigna una batalla, también te libera la gracia necesaria para vencerla. Dios mío. Porque muchos buscan poder, buscan unción, buscan experiencia, pero el reino de Dios enseña otro principio, y es que la autoridad más poderosa nace de la obediencia. Jesús caminó en autoridad total. ¿Por qué? Porque caminó en perfecta obediencia al Padre. Él no actuó independientemente. Yo voy a hacer lo que hace el Padre. No buscó su propia voluntad. No operó fuera de la dirección del cielo. Por eso sus palabras tenían peso. Por eso sus decretos producían resultados. Por eso el infierno retrocedía delante de él. Escucha esto. Por eso, cuando un hijo de Dios permanece alineado con el Señor, el cerco deja de ser solamente una protección y se convierte en un territorio de gobierno. ¡Wow! Se convierte en una plataforma de autoridad, se convierte en una embajada del reino de los cielos establecida aquí en medio de la tierra. Tú tienes que entender esto. Tú tienes que entender esta palabra. Escucha esto. El enemigo está constantemente buscando puertas. Anda como león rugiente, buscando a quién devorar. No para, está ahí buscando. Dice Eclesiastés capítulo 10, verso 8. Dice, el que abriere vallado, le morderá la serpiente. ¿Qué quiere decir? Que las tinieblas siempre buscan acceso. Buscan espacio totalmente desatendido. Buscan áreas sin vigilancia. Buscan zonas donde la voluntad de Dios dejó de ser gobernada. Por eso el problema nunca comienza con el exterior, comienza en el interior. Porque las brechas suelen comenzar siendo pequeñas, poquito a poco. Nadie destruye una muralla en un solo día, pum, de golpe. No, las brechas suelen comenzar de forma casi imperceptible. Como que, no sé, por ejemplo, una actitud malamente tolerada, una ofensa que no ha sido resuelta, o una desobediencia justificada, una convicción ignorada, un área que tú no has entregado, que tú no has rendido. Hay algo ahí que tú sabes que tienes que entregar. Y cuando una persona deja de escuchar las pequeñas correcciones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que te carga, que te dice, deja esto, haz lo otro, comienza a caminar hacia zonas peligrosas. Porque escucha, hay pecados que son visibles y existen rebeliones que son silenciosas. Y estas últimas son mucho más peligrosas porque pasan desapercibidas. Fíjate, el hijo pródigo abandonó físicamente la casa del padre. Él se fue, físicamente abandonó esa casa. Pero hay muchos creyentes que permanecen físicamente dentro del reino, pero espiritualmente están alejados de Dios. Siguen asistiendo, continúan sirviendo,
siguen participando, pero dejaron de obedecer, dejaron de escuchar y están totalmente contaminados. Fíjate, ¿quién no conoce el ejemplo Acán? Cuando Israel cayó delante de Ai, nadie entendía qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo aquí, qué es esto. Era una nación totalmente victoriosa, era una nación que acababa de ver unos milagros tremendos. Sin embargo, de repente apareció la derrota con este pueblo. ¿Dónde está el problema? ¿Qué está pasando aquí? Como ya sabéis, el problema estaba dentro del campamento. Acán había tomado aquello que Dios le había dicho que no lo hiciera y lo escondió. ¿Qué quiere decir? Que el pecado permaneció en oculto. No simplemente cogió las cosas y las joyas, los coches y tal y empezó a lucir. No, todo lo escondió. Por eso aquello que estaba enterrado debajo de su tienda terminó afectando a toda una nación. Con lo cual esto nos enseña que toda decisión termina produciendo influencia. Toda decisión genera fruto. Toda decisión construye o debilita algo. Por eso escucha esto. Como he dicho antes, hay creyentes que constantemente buscan demonios detrás de todo problema. Todo es ataque, todo es maldición, todo es persecución, todo es guerra espiritual. No. Esa no fue la mentalidad que Cristo nos enseñó. Jesús nos enseñó confianza, nos enseñó a permanecer, nos enseñó a depender del Padre. Por eso el Nuevo Testamento no presenta una iglesia aterrorizada, presenta una iglesia firme, una iglesia valiente, una iglesia estable, una iglesia consciente de quién es y quién le sostiene. Por eso la obsesión con el peligro te produce ansiedad, pero la comunión con Dios te produce estabilidad. O sea, porque la solución no es vivir constantemente por ahí mirando sombra a ver qué pasa. La solución siempre ha sido caminar cerca de la luz. Ahora bien, escucha esto. La buena noticia es que Dios sigue restaurando muros. Fijaros, Nehemías encontró una ciudad con sus murallas totalmente derribadas. Todo parecía una ruina, todo parecía desolado, todo parecía perdido. Sin embargo, Dios levantó restauradores. Escucha esto. Dios levantó restauradores y esto sigue ocurriendo hoy. Donde hubo caída, puede haber restauración. Donde hubo descuido, puede haber reconstrucción. Donde hubo brechas, puede haber fortalecimiento. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios sigue levantando a hombres y a mujeres que deciden volver a edificar. Porque el propósito del Señor nunca ha sido dejar a sus hijos viviendo entre ruinas. Su propósito siempre ha sido restaurar, fortalecer y restablecer nuevamente aquello que fue debilitado. Por eso, si tú tienes la puerta de tu casa abierta, si tú has abierto una brecha en el vallado y algo que está contaminando tu casa, tu atmósfera, tus negocios, tus finanzas, tu salud, no lo sé, presta atención a tu vida, mira, examina, dile Señor, examina qué es lo que está pasando aquí. Porque lo mismo hay una brecha que tienes que cerrar. Y Dios ha levantado una generación de reparadores de brechas. Escucha esto. Dios es un Dios de crecimiento. Porque una de las características más evidentes del reino de Dios es que siempre está en expansión. El reino de Dios no fue diseñado para permanecer estancado. Todo lo que Dios creó, escúchame, todo lo que Dios crea tiene potencial de crecimiento. ¿Qué hace una semilla en la tierra? Una semilla crece, un árbol crece, una familia crece, una nación crece, un ministerio crece. O sea, la fe crece, la revelación crece, la capacidad espiritual crece, claro que sí. Por eso es totalmente imposible caminar años durante, 20 años, 15 años, 10 años, caminando diariamente con el Señor y permanecer exactamente igual. Es imposible, porque la madurez siempre produce expansión. Donde existe crecimiento, aparecen nuevas responsabilidades, aparecen nuevos desafíos, aparecen nuevas oportunidades, aparecen nuevas asignaciones. Dios jamás planeó que sus hijos permanecieran toda la vida en el mismo nivel de influencia. Vale, Dios te bendiga. Bendiciones. Escucha esto. Jamás el Señor
planeó que sus hijos quedaran igual, en el mismo nivel. Por eso, escucha esto, cada temporada de tu vida te prepara para la siguiente. Cada proceso te abre una nueva puerta. Cada victoria te habilita a una nueva dimensión. Dios mío, Dios ensancha antes de entregar. Dios ensancha antes de entregar. Gracias por los regalitos que estáis mandando. Muchos creyentes desean recibir más ministerio, más autoridad, más recursos, más influencia, más fruto, pero pocas veces comprenden que antes de aumentar lo exterior, Dios trabaja en lo interior. Fíjate, antes de que José gobernara Egipto, aprendió a gobernar su corazón estando en prisión. Antes de que David gobernara Israel, aprendió a gobernar sus emociones en el desierto y en las cuevas. Antes de que Moisés guiara a una nación, aprendió a caminar dependiendo de él, dependiendo de Dios en el anonimato. Antes de que los apóstoles transformaran ciudades, fueron transformados ellos mismos. O sea, muchas personas quieren crecer espiritualmente, está bien, pero siguen viviendo alrededor de sí mismos. O sea, sus metas giran alrededor de sus necesidades, sus oraciones giran alrededor de sus problemas, sus pensamientos giran alrededor de sus intereses, ¿no? Dios mío. Sin embargo, cuando Dios comienza a trabajar en una persona, algo cambia. Su visión cambia, su corazón se ensancha y comienza a preocuparse por aquello que preocupa al Señor. Empieza a cargar con aquello que Dios quiere alcanzar y comienza a mirar más allá de sí mismo. ¿Estáis conmigo? Por eso, durante las primeras etapas de crecimiento es normal, necesitamos ayuda constante, necesitamos enseñanza, necesitamos dirección, necesitamos fortalecimiento, necesitamos cuidado, pero llega un momento en que Dios comienza a transformar al creyente en un canal. Dios tiene que transformarte en un canal. A ti, Esmelda, Carolina, Rocío, en un canal. Ya no solamente recibes, ahora transmites. Ya no solamente aprendes, ahora tú enseñas. Ya no solamente eres consolado, ahora tú consuelas a otros. Ya no solamente eres bendecido, ahora te toca bendecir a otros. Es mío. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, los ríos fueron diseñados para avanzar, no para quedarse estancados. Por eso, cuando una vida crece, otras vidas encuentran refugio. Fíjate, mira la naturaleza. Los árboles pequeños son los que reciben sombra, pero los árboles grandes son los que producen la sombra. Por eso, cuando una persona crece, comienza a convertirse en refugio para otros. Su consejo fortalece, su experiencia ayuda, su fe inspira a otros, su estabilidad sostiene a otras personas, su ejemplo guía. ¿Estáis conmigo? O sea, ya no vive solamente para avanzar personalmente, ahora ayuda a otros a avanzar. Es mío. Y eso explica por qué Dios trabaja tanto con el carácter. Fíjate con Abraham. Dios nunca habló a Abraham acerca de su limitación. Siempre le habló acerca de aumento. Le mostró las estrellas, le mostró la arena, le mostró generaciones, le mostró el futuro, le mostró herencia. Y eso está pasando hoy. Sigue ocurriendo lo mismo. Muchas veces nuestras expectativas son pequeñas, comparadas evidentemente con los planes de Dios, pero Dios siempre ve más lejos, Él siempre ve más amplio, Dios ve más profundo, Dios ve generaciones, Dios ve más fruto, Dios ve más impacto. Por eso constantemente nos invita a levantar la mirada. Escucha, existe una dimensión más profunda, y es que los vallados no solamente alcanzan el presente, sino que también afectan al futuro. Vuelvo a repetirlo. Los vallados no solamente alcanzan el presente, sino que también afectan el futuro. Abraham murió, sí, pero su influencia continuó. David murió, pero su legado permaneció. Pablo murió, pero sus cartas siguen transformando vidas. Por eso, la madurez espiritual produce impacto en generaciones futuras, producen frutos que permanecen, producen decisiones que continúan bendiciendo a otros mucho tiempo después. Por eso entiende que están sembrando por generaciones que todavía no han nacido. Es mío. Job terminó
con un territorio mucho mayor. Dios no restauró simplemente a Job lo que él había perdido, sino que Dios lo amplió, Dios aumentó a Job, lo multiplicó, lo extendió, lo ensanchó. O sea, lo que comenzó siendo una historia de prueba, terminó convirtiéndose en una historia de expansión. ¡Wow! ¿Por qué? Porque los procesos de Dios no tienen como objetivo reducir a sus hijos. Tiene como objetivo prepararlos para algo mayor. Cada prueba fortalece el carácter. Cada temporada produce una nueva dimensión de madurez. Y la madurez siempre abre la puerta para una influencia mayor. Por eso, hermanos, el propósito de Dios nunca fue que sus hijos vivieran encerrados intentando sobrevivir. No. Escucha esto. Su propósito siempre ha sido que reflejen su reino en cada esfera donde Dios los ha colocado. En sus hogares, en su familia, en sus ciudades, en su ministerio, en sus generaciones. ¿Estás conmigo, hermano? Por eso el crecimiento es una necesidad. Porque existen personas que todavía no han sido alcanzadas. Existen territorios que todavía no han sido influenciados. Existen vidas que todavía necesitan ver la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso voy a terminar, hermano. Escucha esto, voy a terminar. Tú no fuiste llamado a permanecer donde comenzaste. Tú fuiste llamado para crecer. Tú fuiste llamado para madurar. Tú fuiste llamado para fructificar. Tú fuiste llamado para expandirte. Cada temporada de obediencia aumenta tu capacidad. Cada proceso bien atravesado ensancha tu corazón. Cada enseñanza recibida amplía tu entendimiento. Cada victoria fortalece tu estructura interior. Y cada paso te prepara al siguiente nivel de influencia que Dios ha preparado para tu vida. Por eso permanece fiel, permanece enseñable, permanece disponible. Porque el Señor sigue ensanchando los límites de aquellos que caminan con Él diariamente. Por eso, hermano, después de todo lo que he impartido, todo lo que hemos visto, yo quiero que entiendas algo que puede cambiar tu manera de caminar con Él. Porque muchos creyentes pasan la vida mirando lo que no tienen, mirando lo que Dios le ha dado a otros, mirando ministerios ajenos, llamados ajenos, mirando territorios ajenos, mirando asignaciones ajenas. No, Dios mío, pero el Señor no te va a pedir a ti cuentas por el territorio de otro. Te va a pedir cuentas del territorio que te confió a ti. Dios le dio a Job un territorio. Dios le dio a Abraham un territorio. Dios le dio a David un territorio. Dios le dio a Nehemías, a Pablo un territorio. Y Dios también te ha dado un territorio a ti, Carolina. A ti, Dios, mira. Tal vez tú no gobiernas una nación. Tal vez tú no diriges miles de personas. Tal vez tú no tienes una plataforma pública, no lo sé. Pero tienes algo que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad. Y aquello que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad es sagrado. Escucha esto. Rosy, tu casa es sagrada. Dios, mira, tu matrimonio, no sé si estás casado o no, es sagrado. Tus hijos, tu ministerio es sagrado. Tus recursos son sagrados. Tus dones son sagrados. Tus oportunidades son sagradas. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios pone en tus manos se convierte en una responsabilidad delante del cielo. Por eso, deja de pensar en pequeño, deja de menospreciar lo que Dios te ha entregado, deja de compararte con otros, porque el reino no funciona mediante comparaciones, funciona mediante administración, con lo cual la pregunta que yo suelto, ¿qué estoy haciendo con aquello que Dios me entregó? ¿Qué estoy haciendo con aquello que Dios me ha entregado? Porque algunos recibirán 10 talentos, otros recibirán 5, otro 1, pero a todos se les pidió fidelidad. Y la fidelidad sigue siendo la moneda que Dios honra. ¡Wow, Dios mío! Escucha esto. Si tú eres padre, tú tienes un territorio. Si tú eres madre, tú tienes un territorio. Si tú eres pastor, si tú eres líder, si tú eres profeta, tú tienes un territorio. Si tú eres un empresario, si tú eres un trabajador, tú tienes un territorio. Si tú eres joven, eres anciano, da igual, tú tienes un territorio.
Todos tenemos una esfera donde Dios nos colocó para representar su reino. Y dentro de esa esfera tú no eres una víctima, tú no eres un espectador y mucho menos tú no eres un invitado. Eres un administrador del reino de Dios. Tú eres un sacerdote llamado a ministrar delante del Señor y también eres un rey llamado a establecer el orden del reino de Dios en aquello que te fue confiado. Por eso no vivas con miedo, no vivas constantemente pensando a ver qué me va a hacer el enemigo. Vive consciente de lo que Dios te llamó a hacer. Deja de correr detrás de todo, deja de pelear todas las batallas, deja de intentar resolver todos los problemas y comienza a enfocarte en aquello que Dios ha puesto delante de ti. Porque hay personas que están agotadas intentando gobernar territorios que nunca les fueron entregados. Hay personas frustradas porque intentan cargar con responsabilidades que Dios nunca les asignó. Pero cuando tú entiendes tu jurisdicción espiritual, algo cambia. Y es que tu energía se enfoca, tu fe se enfoca, tu oración, tu visión se enfoca y comienzas a producir fruto donde Dios te plantó. Dios no te colocó en tu casa por accidente. Dios no te colocó en tu familia por accidente. Dios no te colocó en tu ciudad, en tu congregación, en tu generación por accidente. Existe una asignación para tu vida. Existe un propósito sobre tu vida. Existe una responsabilidad sobre tu vida. Y el cielo espera que tú abraces eso con valentía, con denuedo, con poder. ¿Por qué? Porque el reino de Dios siempre avanza por medio de hombres y mujeres que aceptan su responsabilidad delante de Dios. Por eso, guarda lo que Dios te ha entregado. Protege lo que Dios te ha entregado. Cuida lo que Dios te ha entregado. Administra lo que Dios te ha entregado. Pero, escucha esto, no te detengas ahí. No. Expande lo que Dios te ha entregado. Haz crecer lo que Dios te ha entregado. Multiplica lo que Dios te ha entregado. Porque el reino de Dios siempre se expande. El reino de Dios siempre avanza. El reino de Dios siempre conquista nuevos espacios, alcanza nuevas vidas y extiende su influencia en toda la tierra. Escucha esto, Dios mío. No sé, a lo mejor tú piensas y dices, no, es que mi territorio es pequeño. Pero si tú permaneces fiel, tú permaneces obediente y si tú permaneces disponible delante de Dios, llegará el día en que Él va a ensanchar tus límites. Llegará el día en que te va a confiar más. Va a llegar el día en que va a ampliar tu influencia. Va a llegar el día que va a extender tu alcance. Porque Dios siempre expande a aquellos que han aprendido a ser fieles con lo que ya poseen. Así que levántate en el nombre de Jesús y gobierna lo que Él te ha entregado. Habla vida sobre aquello que Él te ha entregado. Ora por aquello que Él te ha entregado. Bendice y establece el reino que Él te ha entregado. Dios mío. Y recuerda que siempre, escucha esto, recuerda siempre, donde Dios te ha plantado, porque donde Dios te ha plantado, Él te ha dado autoridad. Donde Dios te ha asignado, también te ha dado respaldo. Donde Dios te ha enviado, también te ha dado gracia. Y donde Dios te entrega un territorio, escucha esto, también te da la capacidad para administrarlo, protegerlo, hacerlo fructificar y expandirlo para la gloria de su nombre. Amén. Escucha esto, voy a finalizar ya. Porque lo que tú has escuchado hoy, escucha esto, tú hoy no solamente has escuchado un mensaje, has recibido una asignación. Atrápala, atrapa esta palabra. Porque yo quiero que tú entiendas algo. El enemigo no estaba preocupado por Job. El enemigo estaba preocupado por el vallado que Dios había levantado alrededor de él. Y si hay algo que Satanás está buscando hoy, son brechas. Escucha esto, son brechas. Son lugares donde la obediencia ha sido descuidada. Áreas donde toleramos cosas que Dios nos ha pedido corregir. Heridas que no hemos entregado. Falta perdón, resentimiento, venganza, ira, pecados ocultos, no lo sé, actitudes que hemos justificado, hábitos que sabemos que no agradan a Dios, conversaciones, ambientes, no sé, decisiones que han debilitado nuestro caminar con Dios. Por eso, ahora este no es momento para mirar a otros, es un momento para examinarnos delante de Él.
Amén. La gracia de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, la gracia de Dios está aquí para levantar al que está débil, para sanar lo que se ha roto y para reconstruir aquello que necesita ser fortalecido. Así que si hay alguna puerta abierta en tu vida, este es el momento de cerrarla. Si hay algo que necesita ser rendido delante de Él, este es el momento de entregarlo. Si hay algo que necesita arrepentimiento, este es el momento de ponerte a cuentas con Él. Así que no endurezcas tu corazón si esta palabra es para ti. Como está escrito, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Permite que el Espíritu Santo examine cada área de tu vida. Permite que su luz alumbre cada rincón de tu corazón. Así que vamos a orar. Y mientras oramos, yo quiero que te presentes delante de Él. Alinéate con su voluntad. Porque cuando una persona se alinea con la voluntad de Dios, el vallado se fortalece. Cuando una persona vuelve a la obediencia, el muro se restaura. Cuando una persona se rinde totalmente al Señor, el gobierno de Dios vuelve a establecerse. Así que ahí donde estás, vamos a orar. Vamos a orar. Conéctate con Él. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, me presento delante de ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están conectados. Declaramos que toda autoridad proviene de ti, toda potestad nace de ti y todo gobierno se encuentra en ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dilo, yo reconozco el territorio que tú me has confiado. Ya sabes cuál es tu territorio. Es tu casa, es tu familia, son tus posesiones, no la del vecino, no la de tu prima, no, tu casa, tu familia, tus recursos, tu trabajo, tu empresa, tu salud, tus finanzas, tus posesiones, no lo sé, todo eso es tuyo. Gracias, Señor, yo reconozco el territorio que tú me has confiado. Reconozco la asignación que tú has puesto sobre mi vida. Yo quiero que esto lo hagas para ti. Tú también, hermano. Reconozco que yo no estoy aquí en la tierra por accidente, sino por propósito. Tú me llamaste, Señor. Tú me formaste. Tú me apartaste. Tú determinaste las esferas donde yo debo representar. Estoy en mi territorio. Estoy en mis dominios. Estoy en mi jurisdicción. Yo soy sacerdote, pero también soy rey. Así, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Renuncio a toda mentalidad de derrota. En el nombre de Jesús, díselo. Renuncia a toda pasividad. Renuncia a toda actitud de víctima. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy hijo de Dios. Yo declaro que soy hija de Dios. Vamos, díselo. Declaro que yo he sido redimido por la sangre de Cristo. Declaro que he sido reconciliado con el Padre por medio del sacrificio en la cruz. Declaro que estoy ahora mismo sentado con Cristo en los lugares celestiales. Declaro que pertenezco al reino de Dios. Declaro que he sido llamado a servir, a administrar y a representar al Rey en el territorio que me ha confiado. Gracias, Señor. Vamos, díselo con tus palabras, díselo. Declara esto, vamos. Señor, yo recibo mi posición como sacerdote delante de tu presencia. Recibo el privilegio de acercarme delante de ti. Recibo el llamado para interceder, para adorar y para ministrar delante de tu rostro. En el nombre de Jesús. Y recibo mi posición como Rey. Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Hoy establezco mi asignación. Establezco aquello para lo cual yo fui llamado. Me establezco en el territorio donde tú me has plantado. En el nombre de Jesús. Y declaro que voy a caminar bajo tu dirección, bajo tu cobertura y bajo tu diseño. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque la sangre de Cristo habla a mi favor. Gracias porque he sido lavado, he sido limpiado, he sido justificado. Gracias porque tú me has revestido con toda la armadura, revestido de la armadura de Dios. Declaro que estoy vestido con el cinturón de la verdad. Vamos, díselo. Yo estoy vestido con la coraza de justicia. Yo calzo mis pies con el evangelio de la paz. Yo tomo el escudo de la fe. Yo tomo el yelmo de la salvación. Yo tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, yo permanezco firme. Porque tú eres mi fortaleza y tú eres mi refugio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque mi mente está bajo tu gobierno.
Mis emociones están bajo tu gobierno. Mis decisiones, mis palabras, mis pasos, todo están bajo tu gobierno. Y declaro que mi casa está bajo el gobierno de Dios. Díselo, díselo, vamos. En el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Por cada vida aquí representada. Pongo delante de ti a mis hijos, mis hijas, mis nietos, díselo. Declaro que pertenecen al Señor. Declaro que serán enseñados por ti. Díselo. Declaro que caminarán en tus caminos. Declaro que tu mano estará sobre ellos. Declaro que tu propósito se cumplirán en sus vidas. En el nombre de Jesús. Señor, yo coloco bajo tu gobierno todos mis recursos, mis finanzas, mis trabajos, mis negocios, mis proyectos, todo aquello que tú me has puesto para administrar, lo pongo delante de ti. Díselo, vamos. Reconozco que todo proviene de ti. Reconozco que yo soy un administrador de aquello que tú me has confiado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo pongo delante de ti mi ministerio, mi llamado y cada responsabilidad espiritual que tú me has confiado. Vamos, yo quiero que esto tú lo hagas propio también, que tú lo digas con tus palabras también. Te entrego mi vida, mi llamado, todo, todo. Que nada será edificado por la fuerza humana, que nada será sostenido por la carne, sino que será guiado por tu espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguna brecha en mi vallado, muéstramela, Padre. Si hay algún área que ha sido descuidada, corrígeme. Si hay algo, alguna desobediencia, algo, tráeme al arrepentimiento. Si hay alguna área que no ha sido sanada, tráeme restauración. Si hay alguna ofensa guardada, muéstramela, Señor, para que yo pueda perdonar. Si hay orgullo, quebrántalo. Si hay rebeldía, arráncala, porque yo quiero caminar bajo tu mano, bajo tu propósito, bajo tu diseño. En el nombre de Jesús. No quiero vivir con brechas abiertas. No quiero dar lugar al enemigo. No quiero tolerar aquello que debilita el muro que tú has levantado, ese cerco que has levantado alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Así como Job, yo quiero caminar en integridad. Díselo, yo quiero caminar en obediencia. Yo quiero caminar en fe. Yo quiero caminar en comunión contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fortalece mis muros. Afirma los fundamentos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque el cerco rodea mi casa. Gracias porque el cerco rodea mi familia. Gracias porque el cerco rodea mi ministerio. Gracias porque el cerco rodea todo aquello que has puesto bajo mi responsabilidad. Así que yo descanso en tu fidelidad, yo descanso en tu protección, yo descanso en tu soberanía. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, tú nos sostienes, tú nos guardas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Porque Satanás no puede cruzar los linderos. Porque hay fuego, hay fuego ahí. No puede atravesar eso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos para que ellos estén en obediencia, ellos estén totalmente alineados con tu palabra. En el nombre de Jesús, muéstrales si hay algo que tienen que entregar. Tú eres el que repara los muros. Tú eres el que levanta al caído, Padre. Tócalos a cada uno de ellos que necesiten esta palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque yo declaro que ninguna obra de las tinieblas puede prevalecer donde tú has puesto vallado y defensa. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia. Ayuda a mis hermanos a permanecer alineados con tu voluntad, con tu palabra. Gracias, Señor. Toca a cada persona que está recibiendo esta palabra. Trae convicción, Señor. Trae restauración. Levanta, Señor, nuevamente los vallados espirituales. Fortalece los linderos que han sido descuidados. Afirma los pasos de tus hijos y de tus hijas y guárdalos del mal en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Yatza dice: muéstranos y revela tu hermosa voluntad en cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones. Que así sea en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Trae sanidad, Señor, a cada uno que lo necesite. Trae sanidad a cada uno que lo necesite. Trae liberación a cada uno que lo necesite. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu poder restaure cuerpos. Que tu poder restaure emociones. Que tu poder restaure mentes. Que restaure el corazón. En el nombre de Jesús. Toca a cada persona que necesita ser sanada. Rompe cadenas, Señor. Quita yugos. Quita toda opresión. Que toda opresión retroceda ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por cada vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Ana. Desde Colombia, Bucaramanga. Teresa, dile a tu hijo que se conecte aquí y oramos por él. Dile que se conecte. No sé si tú has escuchado esta palabra, Teresa, pero tú tienes autoridad sobre tu hijo. Si tu hijo vive en tu casa, tú eres quien gobierna. Tú eres quien protege tu casa. Exacto. Ahí está, dice Rocío, es tu territorio. Así que venga. Eso es, la oración de una madre puede mucho. No vive, está lejos. Pues ora, tú tienes autoridad. Eres su madre, ¿no? Pues si tú tienes autoridad, ora por él. Intercede por él. Amén, amén, Sonamí. Dios te bendiga grandemente. La gracia de Dios esté sobre tu vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, hermanos, yo me despido. Que el Señor os bendiga grandemente. Guardad esta palabra que habéis recibido y saber que si tú estás en orden, tú estás en obediencia, tú estás alineado con la voluntad de Dios, nadie puede tocar lo que Dios ha puesto en tu vida. Ni tus hijos, ni tu familia, ni tu negocio, ni tus finanzas, ni absolutamente nada. Si tú tienes un coche, está a tu nombre, ese coche es tuyo. Si tú tienes, no lo sé, si tú tienes empresa, si tú tienes, no sé, todo lo que tú tienes es tuyo, Dios te lo ha entregado. Ahí Génesis dice, sí, madre necesita esto. Pues ora por él. Él vive, tu hermano vive con ella, con tu madre. Claro que sí, intercede por él. Intercede por él, claro que sí. Buah, eso del narcisismo, buah, eso es algo... Una persona narcisista, eso es algo tremendo, eso es algo, wow, Dios mío. Es algo peligroso, ¿eh? Eso causa un impacto tremendo, ¿no?, en la vida de los que están alrededor. Pues qué bueno, pues Dios te hace más fuerte, claro que sí. Y tiene que ser difícil eso, ¿eh? Porque los narcisistas,
Hay gente que dice que son muy difíciles de cambiar. Muy difíciles, aunque hay grados, pero hay gente que dice que es muy, muy difícil de cambiarlo. Nada imposible para él, ¿no? Pero estoy pidiendo a Dios palabras y mi hogar se va a restaurar. ¿Tú crees que Dios va a restaurar tu hogar? ¿Tú qué crees que es lo que Dios quiere para tu vida? Dice Mirza, tengo 34 años, viví con un narcisista 14 años. Wow, llevo un año separada, pero me ha costado mucho. Pues el primer paso es que estás separada. Eso es lo bueno, que no sigues con esa persona. Menos mal. Un narcisista solamente busca lo suyo. O sea, es mío. Es una persona totalmente manipuladora. No tiene empatía. O sea, culpa a otro de los problemas. O sea, es imposible que reconozca sus errores. Para nada. Una persona narcisista, no, Dios mío. Pues lo siento, Silvia. Eso tiene que ser algo duro, algo tremendo, ¿no? Pero Él es tu refugio, Él es tu amparo, tu socorro. A ver, Samara dice, 22 años de matrimonio. Ay, es que no me da tiempo leerlo. A ver, dice... Y Él no muestra amor, afecto. Espero, no entiendo bien qué me quiere decir. Que no muestra afecto, que no tiene amor la persona con la que estás. Rina dice, yo estuve con un narcisista y solo Dios lo puede liberar a uno de esas influencias demoníacas. Es que, no, Dios mío, es que está totalmente, las personas sí están totalmente en tinieblas. Están totalmente en tinieblas. Una persona narcisista está totalmente, vive en oscuridad total. Eso es algo tremendo. Es frío, seco, indiferente. Me puedo imaginar. También vemos en la Biblia que han habido personas orgullosas, hemos visto personas autosuficientes, endurecidas, y el Señor le ha cambiado, ¿no? O sea, que Él puede hacerlo. Es un desafío, pero Dios puede, claro que sí.